Oh, la Navidad. Todos creemos saber cómo se celebra. Puedes o bien amarla, o bien odiarla, pero lo cierto es que su impacto es innegable. Tanto es así, que a lo largo y ancho del planeta, se han desarrollado incontables ritos en pro de festejar. Sin embargo, por lo visto en el vídeo anterior, la Navidad tal como la conocemos ahora, significa nacimiento, y surge cual concepto fundamentalmente cristiano. Por lo que, tomando en cuenta el hecho de que hay al menos 4.200 religiones por el mundo, y sociedades tan polifacéticas en la Nochebuena aparenta ser privilegio de unos pocos. Hasta parece inevitable preguntar sobre cómo es celebrarla en diferentes lugares del globo. Es entonces que la respuesta puede sorprender a más de uno. Soy Astra, y en este peculiar vídeo, acompáñame a avistar y conocer, a grandes rasgos, la Navidad alrededor del mundo. La cultura occidental, como es bien sabido, ha crecido a la par de la expansión y diversificación del cristianismo, desde hace casi 2 milenios. Por ende, no debería extrañar que en parte las tradiciones navideñas intenten tomar como eje a Chuito y sus acólitos. No obstante, incluso por acá se presentan diferencias notables entre regiones. Veamos. Si nos vamos a Estados Unidos, aquella gran tierra de la libertad, y de las armas que vienen en cereales, caemos en cuenta que nadie aparenta celebrar Navidad como ellos. Y es que ahí ni siquiera es necesario que sea diciembre, para ver todo lo que el mágico e idílico espíritu consumista del Crío Sam tiene para ofrecer. Suburbios decorados hasta el tuétano, ciudades repletas, eventos magnánimos, árboles reales tradicionalmente cortados, concursos del suéter más feo, cenas y desayunos familiares, y algo extremadamente importante, el bendito Black Friday, que permite los tan esperados intercambios de regalos, son algunas de las cosas que caracterizan la fiebre por la Navidad en USA. Ah, y por supuesto, no nos podemos olvidar del gran protagonista de la noche, aquel que sin su presencia las felices fiestas no tendrían significado ni color. Así es, hablo de Santa Claus o Papá Noel, o como le digan en tu país. Vamos, que Santa puede encontrarse por doquier en villancicos, adornos y hasta en los sitios más insospechados, porque, ¿sabes, quién no quisiera dar gran honra y digna comida a un gordo bonachón que trae regalos? Nada menos que esperable del país de las esperanzas falsas y el capital. Podemos decir que en Europa, las festividades navideñas se dan con un corte más relajado y tranquilo, a comparación de Estados Unidos. Esto es principalmente debido a que el crudo y poco agradable invierno azota con fuerza los países de la región, provocando que la gente opte por permanecer en sus casas, o en ambientes más cerrados y compartiendo las acostumbradas reuniones acogedoras junto a aquella clásica bebida caliente que nunca falta. Los obsequios bajo el arbolito, dulces, adornos y cenas opíparas, por supuesto, siguen siendo un aspecto ineludible, y generalmente el alto nivel de vida permite no reparar en gastos. A ello se le suma aquellas leyendas centenarias, frutos de la amplísima diversidad cultural de Europa, que en su momento el cristianismo quiso adaptar, o desaparecer. Estas se han unido a una suerte de sincretismo, el cual no deja indiferente a propios o extraños. Dentro de ello, tenemos, por ejemplo, el caso de Krampus en Alemania, la Befana en Italia, los Julelads de Islandia, entre otros. De paso, voy a mencionar algunas tradiciones de países. Por ejemplo, en República Checa, hay la superstición de que las mujeres solteras lancen un zapato para ver hacia dónde cae. En Portugal, prevalece la costumbre de encender hogueras que espantan la oscuridad. En Austria, se realiza el concierto de la Orquesta Filarmónica de Viena. Y finalmente, en Estonia, la gente puede optar por pasar Nochebuena en los saunas. Nada mal. La interculturalidad latina es ampliamente reconocida en todo el mundo. Los latinos suelen ser más apegados a las costumbres y tradiciones familiares, las cuales pueden remontarse a varias generaciones y se centran más en lo religioso. Aquí entra con fuerza el catolicismo, que a pesar de la merma de creyentes, es innegable que ha proporcionado una riqueza cultural y social que todavía influencia muchos de los motivos de la fiesta. La mayoría habrá oído alguna vez de los llamados pesebres, las conmemoraciones escenificadas acerca del nacimiento del niño paloma, una que otra procesión, las misas previas a la Navidad, etc.
En cuanto a otros aspectos clásicos, pues, no es que haya demasiada diferencia con Europa o Estados Unidos. Cosas como el árbol, las cenas, los regalos, los villancicos, los decorados, etc., siguen siendo infaltables. Sin embargo, es notable resaltar que existen, por un lado, gastronomías diferenciadas, habiendo diversas recetas y comidas particulares por cada país, y, por otro lado, el hecho de que las fiestas pueden implicar más allá de lo convencional. En varios casos, las fiestas latinas pueden convertirse fácilmente en verdaderas rumbas que se llevan hasta las últimas consecuencias. Hay buena y alegre música, pirotécnicos o cohetes sonando por doquier, mucho baile, gran algarabía, y por supuesto, nunca suelen faltar los ríos de alcohol, es decir, divertirse a lo grande. La cultura oriental, evidentemente no ha tenido la enorme influencia cristiana que en Occidente se respira hasta la saciedad. De hecho, los cristianos no dejan de ser una minoría con poca relevancia por esos lares. Sin embargo, esto no ha impedido extrapolar y exportar la celebración con sus peculiaridades. Veamos. Dirigiendo las miradas hacia África, percibimos una gran diversidad confesional por sectores. En el caso del sector norte, donde impera el mundo islámico, la Navidad es un concepto extraño, pero no estrictamente prohibido como podría pensarse. Claro está, los musulmanes no celebran propiamente el nacimiento de Jesús de Nazaret, pero tampoco se oponen a la idea de ese día darle algún tipo de honra o recordarlo en sus mezquitas, al tratarse, según sus creencias, de uno de sus profetas más relevantes. En el caso de los sectores sur o medio, la Navidad no deja de tener una base más espiritual, una no tan comercial, y se celebra por comunidades grandes o pequeñas. Obvio, se conservan detalles como los villancicos, visitar a la familia e intercambiar regalos, sobre todo a los más pequeños. Más al sur, el frío no se asocia a la festividad, por lo que la gente pasa esos días en las playas, ríos y montañas, a la vez que pueden llegar a decorar sus casas con nieve falsa. Asimismo, las cenas suelen hacerse al aire libre, consumiéndose generalmente barbacoas, o potajes tradicionales, los cuales son acompañados por cantos y bailes navideños que los niños realizan con instrumentos hechos a mano. Por supuesto, el continente más grande del mundo, no iba a escapar a esta fiebre. Por ahí, Navidad posee un enfoque más apegado a lo consumista o intrigante, irrechazable a partes similares para los no cristianos, en su mayoría irreligiosos. Asia es enorme, así que lo mejor es que veamos algunas curiosidades puntuales de ciertos países. En Israel, tierra de los judíos, se tiene para sí una equivalente versión de la Nochebuena, llamada Hanukkah, la cual dura 8 días. En Corea del Norte, no se celebra el nacimiento de Cristo, sino el de la abuela del amadísimo dictador. En Japón, las cosas se tornan en un espectáculo masivo y concurrido con la temática decembrina, pero que genera especial ilusión a las parejas, como si se tratase de San Valentín, más en pleno invierno. En Corea del Sur, la realidad se vive muy similar a Europa, con un tono relajado, siendo el único país regional que reconoce la Navidad como día festivo. En Filipinas, se dan las fiestas navideñas más largas del mundo, puesto que empiezan en septiembre y no paran hasta finales de enero. Finalmente, en China, fruto de la apertura a Occidente y al consumismo, no se deja atrás el ambiente con los motivos festivos, siendo un día de excesos y diversión, sobre todo para los más jóvenes, aunque ello no implica que no se tome como otro día cualquiera en el que se estudia y trabaja normalmente. Para ellos, la celebración realmente importante es el Año Nuevo chino que se da en enero o febrero. ¡Cuánta variedad! Aunque se trate del continente más inhabitado y austral de la Tierra, la Antártida no es ajena a las celebraciones de los foráneos. Antes incluso de la firma del tratado que rige esas tierras, numerosos países reclamaban sus soberanías sobre regiones específicas. Ahora, básicamente la Antártida se destina a la investigación científica y pacífica, lo cual no ha impedido que la Navidad se haga eco. Claro está, todo depende de las estaciones o bases que se escojan, las cuales pueden ser escenarios de decoraciones con motivos de las fiestas, usarse para hacer postres típicos de jengibre, hacer amigos invisibles o hasta llevar a cabo carreras sobre el hielo. Incluso el fin del mundo tiene cosas por ofrecer.
Antes de acabar con este vídeo, quisiera ofrecer algunas palabras. Nuevamente, primero, doy gracias a todas las personas que han venido a formar parte de esta comunidad. Es cierto que el canal aún sigue siendo pequeño para los estándares de esta plataforma, pero ello no quiere decir que el crecimiento no haya sido significativo. Hace 2 años ni imaginaba que seríamos casi medio millar, pero por tal motivo siento mucha felicidad ahora. Segundo, agradezco a mis amigos y otras personas cercanas, que saben de este canal, y por sus comentarios tanto públicos como privados. Han sido una gran motivación para continuar con este proyecto personal. Tercero, quisiera desearles una feliz Navidad y un próspero año nuevo a todos los suscriptores o a quienes muestran su apoyo sincero a este canal. Espero de verdad que lo pasen bonito, junto con sus seres queridos, y que sus buenos propósitos se cumplan. Por último, solo resta decir que espero que les gusten algunas novedades que he venido planeando para el canal a futuro. Sin nada más que decir, se despide Astra, y cuídense. Hasta pronto.